Buenos días, hermanos. Muchos besos y abrazos. ¿Cómo nos amamos, verdad? Nos amamos mucho. Somos la familia de los hijos de Dios. Amén. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Contentos, ansiosos de seguir escudriñando la palabra del Señor? Este libro de Apocalipsis que hemos venido estudiando. ¿Cuántos quieren seguir y avanzar en los capítulos? Amén. Muy interesante, muy edificante. Gracias a Dios que nos dejó su palabra para tener una guía y en específico de qué sucederá en los últimos días. Con ese mismo deseo vamos a dar inicio al estudio del capítulo número 6 del libro de Apocalipsis. Entonces, 16. Muy bien, están afiladísimos. Les pido por favor que busquen en sus Biblias, si lo usan en el celular o en algún otro dispositivo. Vamos a estar situados en Apocalipsis 16. Vamos a estar leyendo para todos, sin embargo, es bueno que cada uno de nosotros lleve la lectura y lo pueda inclusive marcar y recordar para estudiar en detalle. Apocalipsis 16. Hoy nos enfocaremos en lo que hemos denominado el tercer ay, que consiste en la consumación de la ira de Dios, que como recordamos será derramada sobre todos los seguidores de la bestia que han sido marcados con el sello de su nombre. Eso lo introducimos la semana antepasada. Este capítulo tiene por título las 7 copas de la ira de Dios, y estas que van a ser derramadas van a preceder una plaga que, como decimos, va a tener similitud con las 7 trompetas que se han estudiado anteriormente. Inclusive tiene alguna similitud con las plagas de Egipto. Sin embargo, estas 7 copas que van a ser derramadas son plagas más severas e intensas. Entonces, ¿qué les parece si vamos al versículo número 1 del capítulo 16? ¿Alguien que quiera participar y nos colabore con la lectura? El versículo 1 al 4. ¿Alguien que quiera leerlo? Tania, gracias. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Muchas gracias. Bueno, en el versículo número 1 habla de la gran voz. Esta gran voz que es mencionada es la voz de Dios mismo. Recordemos que en el capítulo anterior 14, y leo para ustedes Apocalipsis 15:8, dice: y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, la voz que menciona Juan en este versículo es la voz de Dios mismo. Nadie podía entrar, nadie podía interceder, y nadie podía detener el cumplimiento del plan que Dios había diseñado para estos últimos tiempos. Vamos a estudiar la plaga número 1, el derramamiento de la primera copa. Esta cayó directamente sobre el ser humano, hombres y mujeres que han decidido seguir a la bestia y adorarla. Recordemos que los únicos que podían resistir al poder de la bestia eran los que habían sido leales al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque a esta primera bestia, que es el anticristo,
se le ha dado autoridad y poder sobre todo pueblo, raza, lengua y nación. Eso quiere decir que lo adorarán todos los habitantes de la tierra, excepto los que son leales a el Cordero de Dios. Según algunos teólogos, en estos últimos tiempos, el tema de religión no va a ser un tema nominal o no va a ser un tema solo de nombre. Todo hombre, mujer va a tener que declarar su lealtad a Cristo o al anticristo. Ya no va a ser un tema de nombre o un tema nominal, van a tener que declararlo abiertamente. Con respecto a la plaga número 2, esta plaga fue derramada sobre el mar y este se convierte en sangre. Y dice que murió todo ser vivo que había en el mar. Recordemos que en el Éxodo las aguas del Nilo fueron golpeadas y el río se convirtió en sangre. Inclusive anteriormente en Apocalipsis estudiamos la segunda trompeta y dice algo como una montaña fue lanzado en el mar y un tercio de las aguas se transformó en sangre y murió un tercio de los seres, de las criaturas que estaban en el mar. Pero ahora con esta plaga no hay limitaciones, no es solo el río Nilo, no es solo un tercio de las aguas, todas las aguas del mar se convirtieron en sangre y murieron todos los seres que habían en ella. Número 3, seguimos con la plaga número 3 y dice, esta es la tercer copa y mencionamos, al igual que la tercer trompeta, dice que afectó los ríos y las fuentes de agua, de modo que un tercio de ellas se hizo amarga. Ahora no hay limitaciones, si bien es cierto no se menciona cuál ha sido el efecto de esta copa, podemos presumir que hay mayor sufrimiento y muerte, porque un tercio de los que bebieron de esta agua, que se convirtió en agua amarga, murió. Estas son las primeras 3 plagas que corresponden a las 3 copas que han sido derramadas en este capítulo 16. Es en este momento donde quiero detenerme y enfatizar un punto especial que corresponde a los versículos siguientes, que son el 5 y el 7, y leo para ustedes. Como repito, ya vimos las primeras 3 plagas y ahora hay un intermedio que dice así en el versículo 5. Oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía, así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El ángel de las aguas es una expresión que no había aparecido anteriormente en la Biblia. Y la voz de este ángel proclama la justicia de los juicios de Dios. ¿Sobre qué? Sobre aquellos que han derramado la sangre de los que fueron leales a Dios. El juicio que a ellos han hecho martirizando y dando por muerte a los que habían sido leales a Dios, han recibido y van a recibir el adecuado fin por el mal que han hecho. Y posteriormente el altar responde y también menciona, dice, juicios de Dios que no son arbitrarios y caprichosos. Si nosotros sacamos este versículo de contexto, podríamos ver un Dios sanguinario, un Dios caprichoso, un Dios cruel. Sin embargo, tenemos que contextualizar que Dios ha trazado un plan perfecto y Él, al ser justo, ser santo, de acuerdo a toda su soberanía, Él tiene que dar fin con su plan, el plan que ha trazado, y dar fin a la bestia y a todos sus seguidores. Juan con esto lo que quiere enfatizar es que Dios es justo, Dios es santo, Él es todopoderoso y soberano, y Él ha trazado este destino. Es muy importante porque cuando leemos las escrituras, cuando las estudiamos, tenemos que contextualizar. Y Juan toma 2 versículos para decir lo que él está viendo, y es
las aguas, las voces de las aguas y las voces del altar, declarando esto, que Dios es justo. Vamos a continuar con el derramamiento de las siguientes 3 copas. El versículo 8, ¿alguien que me ayude a leer, por favor? Del 8 al 14. Joseph, muchas gracias. De la 8. Ok. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos versículos. Entonces, vamos a la cuarta plaga. En esta copa se provoca un excesivo calor a efectos del hombre con una gran insolación, pues quemaduras de primero, segundo, tercer y no sé si cuarto grado. Este es el resultado de esta plaga, y dice la frase: fue dada quemar a los hombres con fuego. Esto indica que esta plaga no es simplemente un hecho de que el sol tuvo un calor excesivo y eso llevó a la quemadura, sino que habla de la soberanía de Dios, donde Él le ordena al sol que produzca, o más bien hay un calor excesivo que produce quemaduras, un alto nivel de temperatura, y produce quemaduras por el sol. Esto denota que Dios tiene control sobre los procesos naturales. Él creó el sol y Él tiene el poder y la autoridad para darle este tipo de órdenes o desarrollar este tipo de juicios. Dios, que gobierna los procesos naturales, declara que los hombres afligidos reconocen que esto era una obra de Dios. En el versículo habla que los hombres reconocieron que era una obra de Dios. Sin embargo, ellos lo que hicieron fue blasfemar contra su nombre. Y eso es un tema que vamos a ver más adelante, y es muy repetitivo, donde cada uno de estos hombres reconocen el poder de Dios, pero siguen blasfemando y no pueden, tienen corazones duros, y lo que se dedican es a blasfemar su nombre, y se van a negar obstinadamente a arrepentirse y darle gloria a Él. En los versículos que leímos vamos a ver la quinta plaga. Dice: la quinta plaga cae en el centro del poder de la bestia. Esta plaga que encarna la ira de Dios derramada sobre esta civilización demoníaca de los últimos tiempos. La plaga es una oscuridad sobrenatural. En esos versículos dice que en esta oscuridad sobrenatural había un gran dolor, y los hombres se mordían la lengua de tanto dolor. Pues no indica exactamente por qué existía esa gran oscuridad, ese gran dolor. Sin embargo, podemos pensar que es a raíz de las llagas que recibieron en el primer derramamiento de la primera copa, y estas quemaduras que han recibido con la plaga anterior. Entonces están en un momento de gran oscuridad, y el dolor es tan grande que ellos llegan a morder sus lenguas. Y una vez más los hombres reconocen la mano de Dios en este juicio, pero sus corazones están endurecidos. Se niegan a mostrar cualquier indicio de arrepentimiento, y por lo contrario blasfeman el nombre de Dios una y otra vez.
el derramamiento de la sexta copa. Y esta requiere un estudio muy detallado y espero ser claro, porque dice que no produce una plaga sobre los hombres, sino que sirve como una preparación para la batalla escatológica, o sea, la batalla de los últimos tiempos, que vamos a ver, es una batalla escatológica, ¿correcto? Esta plaga es similar a la de la sexta trompeta. Recuerdan que cuando 4 ángeles fueron liberados de más allá del Éufrates para guiar una invasión con una caballería demoníaca que mataba a 1/3 de la humanidad. En esta ocasión el derramamiento de esta copa no produce una afectación directa sobre el hombre, sino que vamos a ver más adelante, dice que es para secar las aguas del río Éufrates, para que los reyes del oriente puedan venir a la batalla final. Vamos a desmenuzar esto un poco. Hay varias interpretaciones con respecto a los reyes del oriente. Unos piensan que esto es un conflicto entre los reyes del oriente y los demás reyes del mundo entero. Sin embargo, no hay nada que se pueda enfatizar en este sentido, sino más bien se puede interpretar que los reyes del oriente son las hordas paganas, van a unir sus fuerzas con los reyes de todo el mundo civilizado para batallar ¿contra qué? Contra el Mesías. Esto es básicamente la interpretación, porque esa va a ser la batalla escatológica de los últimos tiempos. Más adelante en el versículo 13 termina la narración de los reyes del oriente y aparecen la bestia, reaparece el dragón, la bestia, y por primera vez aparece el término de falso profeta. El falso profeta es la segunda bestia que surge de la tierra para dar apoyo a las aspiraciones blasfemas del anticristo. Seguidamente aparecen 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca. Este es el modo en que Juan describe la inspiración demoníaca. Y esta sexta trompeta aparece una terrible plaga esta sexta copa aparece una plaga similar a la de la sexta trompeta, que como decimos era una caballería demoníaca que va a aniquilar 1/3 de la humanidad. Sin embargo, en esta ocasión no es un sentido de aniquilar, sino que estas 3 ranas, que son espíritus demoníacos, van a ir por todo el mundo incentivando a los reyes y a toda la civilización a unirse en la batalla final, en la batalla de los últimos días contra el Mesías. Es importante mencionar que habla de espíritus inmundos o espíritus demoníacos, que lo que habla es que estos espíritus, como les dije anteriormente, van a ir y no van a aniquilar la humanidad, sino que van a motivarlos a unirse en contra del Mesías. Porque todo apunta que el día del Señor es el tiempo que menciona ahí del propósito redentor de Dios, el propósito que tiene Dios para los últimos días, que se consumará tanto la salvación, el juicio, para todos los individuos de la tierra, para la iglesia y para toda la creación. Entonces, estas son el derramamiento de las 6 primeras copas, y es aquí donde vamos a pasar a la última copa. Y es importante recapitular el derramamiento de estas copas. Como decimos, es el derramamiento de la ira de Dios. Son 6 copas que son derramadas, traen consigo plagas para el cumplimiento del propósito de Dios, un Dios justo, un Dios santo y un Dios todopoderoso. Vamos a estar situados en el versículo 16 y voy a leerlo para ustedes. Entonces los espíritus que mencionamos, que eran las 3 ranas de los demonios, reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía:
se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Y vean lo que dice: nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron todas las montañas. Juan reanuda la narración de los tres espíritus impuros, que reúne a los reyes para la batalla que ya mencionamos, la batalla de los últimos días, la batalla escatológica. Agregando que los reúne en un lugar llamado ¿cómo? Armagedón. Cuando Cristo venga como victorioso guerrero a derrotar los enemigos, que es algo que vamos a estudiar en detalle en siguientes capítulos, se menciona este lugar. Armagedón es un término bastante complejo. El equivalente en hebreo de este lugar, Armagedón, corresponde a Ar-Megidón, que significa la montaña de Megido. El problema es que Megido no es una llanura, es una montaña. No es una montaña, sino es una llanura que se ubica entre el mar de Galilea y el Mediterráneo. Sin embargo, cual sea que sea la derivación del nombre, es claro que Juan dice que en Armagedón es el lugar de la lucha final entre los poderes del mal y el reino de Dios. Esto, como les digo, se va a estudiar en detalle en siguientes capítulos. Esta plaga de la séptima copa es una declaración anticipada que hace Juan del juicio de Dios sobre Babilonia. Babilonia es el asiento del poder de la bestia. Se detalla en el capítulo 17 y 18, que vamos a estudiar más adelante, la declaración del juicio y la caída de Babilonia. Como vimos, la voz que apareció en el versículo primero aparece ahora y anuncia anticipadamente la consumación del juicio de Dios contra la capital de la bestia y dice: hecho está. El pronunciamiento del juicio de la capital de la bestia es seguido por los fenómenos apocalípticos que hemos estado viendo: relámpagos, estruendos, truenos y un gran terremoto. Un terremoto que no ha existido alguno similar desde que el ser humano está en la tierra. El resultado de este juicio es un colapso de lo que les adelanté la semana antepasada, que es el momento donde Dios, a través de su juicio, está dando fin por la humanidad y por su creación. Ese es el juicio de Dios que se está derramando en estas 7 copas. En esta séptima copa, la gran ciudad de Babilonia, que es la capital de la bestia, fue dividida en 3 partes, o sea, destruida totalmente. Si bien la presente visión ve la total ruina de la ciudad por un terremoto, todo lo que significa esta destrucción es descrito con diferentes términos en los capítulos que vamos a ver más adelante. Durante el corto periodo del gobierno del anticristo, pues podríamos pensar que es un momento donde parece ser que Dios se olvidó de su pueblo. El mal parecerá ser el vencedor y no habrá liberación a la vista, pero Dios no olvida. Dios recuerda y Él se acordará de dar al poderoso enemigo de su pueblo, porque es el anticristo, y que es el Satanás, el poderoso enemigo de su pueblo, su final. Y digo de su pueblo porque Él no es más poderoso que nuestro Dios. Sin embargo, Él ha recibido toda autoridad sobre toda lengua, pueblo, raza y nación. Entonces Dios va a dar fin a esto. El versículo 20, que ya lo leímos, es una vez más Juan anticipa la consumación de lo que más adelante vamos a ver, que es el despliegue
de nuevo cielo y nueva tierra que vamos a ver en capítulos siguientes. Entonces ya pudimos ver y estudiar en detalle el derramamiento de estas 7 copas. Pero para mí es importante, en estos 5 minutos que nos quedan, hacer una aplicación de qué es lo que Dios quiere que nosotros nos dejemos en esta mañana. Y vamos a leer el último versículo de este capítulo, el capítulo 21. Y dice: del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos. ¿Saben qué es un granizo? Sí, es un pedazo de hielo de casi 40 kilos. Eso es una marqueta de hielo. Cada uno y cada una recibieron eso y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Y repito, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. En versículos anteriores hemos visto la dureza del corazón del hombre ante los juicios de Dios. En este momento tan extremo es sorprendente ver cómo en lugar de volverse a Dios, la dureza de su corazón no los permite y se dedican a blasfemar contra Dios. ¿Qué tenemos que ver nosotros a través de esto? Nosotros tenemos que estar claros de que tenemos que cuidar nuestro corazón. El que Dios ha tenido misericordia de nosotros, Él ha trazado un plan perfecto y a pesar de nuestra desobediencia, Él trazó un plan donde hay un redentor, donde su amor se ha manifestado para toda la humanidad y hemos recibido una respuesta. Nosotros hemos hecho caso ante ese llamado. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de que nuestro corazón se endurezca. ¿Y cómo podría llegar a suceder eso? Bueno, en muchos momentos podríamos tener alguna práctica, algún pecado que parece ser simple o simplemente porque no salió a la luz o porque salió a la luz ante algunas personas, pero no hubo consecuencias. Podríamos pensar e interpretar que esto no es importante ante los ojos de Dios. Pero esto podría comenzar a secar y a endurecer el corazón de cada uno de nosotros. Y como consecuencia vamos a tener un corazón endurecido a la voz del Espíritu Santo. Otro ejemplo de las cosas que están sucediendo en este mundo podría ser que nosotros en este momento no tengamos la visión de la historia trazada cuando vemos los desastres naturales, cuando vemos las crisis políticas, sociales, la injusticia ante lo social, ante lo penal, y no tener una comprensión bíblica de qué es lo que está sucediendo y pensar que bueno, esto es parte de la humanidad, tenemos que estar atentos y decir: Señor, tu venida se acerca. ¿Cómo podemos evitar el endurecimiento de nuestro corazón? El Señor dice en su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No nos dediquemos a guardar nuestra casa, nuestro carro, nuestro estatus. Dediquémonos a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Aplicando cada una de las disciplinas espirituales, la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos, el tener comunión entre los hermanos. Eso nos puede ayudar a guardar nuestro corazón, en tener un corazón tierno, en tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Esta palabra, este libro de Apocalipsis, que lo que busca es quitar la venda, es que podamos ver, quitar toda venda, que podamos ver qué es lo que va a suceder. ¿Cómo es posible que el ser humano, después de recibir este tipo de juicios, de ver y reconocer el poder de Dios y saber que Él es justo, que Él tiene el poder y la autoridad, no se puedan volver a Él? Un corazón endurecido,
Un corazón endurecido no puede volverse, por más que pueda reconocer el poder de Dios. Estos versículos vienen a mi vida y no sé si para usted, pero es una confrontación del Señor a través de su palabra, porque Él nos ama. Ese es el Dios de nosotros, un Dios amoroso. Yo recibo estos versículos como una que me confronta de frente y me dice: Isaac, cuide su corazón, cuide su corazón. ¿Dónde están sus disciplinas espirituales? ¿Cómo está su oración? El estudio de la palabra. ¿Se está congregando? Si por X o Y motivo no se está congregando, me está buscando en intimidad. Es una exhortación que nos hace el Señor en esta mañana. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido no puede reconocer la soberanía de Dios y no se puede rendir ante Él. El día de ayer una compañera me escribió que estaba viviendo unos momentos muy difíciles y yo le envié un audio y le dije: vea, yo sé que usted no está para sermones en este momento. Quiero animarla, voy a estar orando por usted. ¿Y su respuesta cuál fue? Isaac, en este momento estoy para sermones, porque el ser humano el ser humano al igual que nosotros necesita ser confrontados con la palabra. ¿Por qué? Porque este es el momento de levantar nuestra mirada al cielo y rendirnos ante Él, porque en este tiempo el corazón va a estar endurecido para estas personas y no van a poder reconocerlo. Quiero que leamos Apocalipsis 16:15. Como les dije, este capítulo de Apocalipsis tiene 21 versículos que ya los estuvimos estudiando. Y dejé para el final, Apocalipsis 16:15, que está en medio del derramamiento de estas copas, del furor, de la ira de Dios. Y son palabras mencionadas por nuestro Señor Jesucristo. Y es una palabra para cada uno de nosotros que dice: cuidado, vengo como ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. En medio de esta crisis, en medio de los momentos más difíciles, de las plagas más duras de la humanidad, de los terremotos más fuertes que han existido sobre esta tierra, Juan menciona esta visión donde el Señor Jesucristo, el que murió por usted y por mí, nos dice a todos: cuidado, vengo como ladrón en la noche. Eso no significa que tenemos que tener temor de que va a venir un ladrón a robarnos algo, sino significa que vamos a estar alertas, esperando en vela, diciendo: Señor, pronto vendrás como ladrón en la noche, yo voy a estar listo. No significa que vamos a dormir con faja y con zapatos. Significa que vamos a estar atentos. A la iglesia de la Odisea en Apocalipsis había una advertencia contra la pobreza espiritual y la desnudez. Se había aconsejado a comprar vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra su vergüenza. Esto para la iglesia de la Odisea y para nosotros es una advertencia para ser diligentes en lo espiritual. Leo para ustedes este último párrafo. Tenemos posiciones encontradas y según hemos estudiado sobre el momento exacto del arrebatamiento de la iglesia, si va a ser antes, durante o después de esta gran tribulación. Sin embargo, debemos estar preparados, siendo diligentes e interiorizar y decir: ¿estoy rendido completamente al Dios poderoso y eterno? En este momento donde nos incomodan, donde nos discriminan por declararnos discípulos de Cristo, ¿estoy siendo diligente en este momento? Y si es posible que nosotros atravesemos parte de la gran tribulación,
Son mis bases espirituales lo suficientemente firmes para sufrir persecución, peligro de muerte, hambre y seguir declarando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a tener que atravesar toda la gran tribulación, incluyendo el derramamiento de estas 7 copas, aún así mis bases espirituales, mi convicción de que el Señor es eterno, de que es el Todopoderoso, de que es santo y que es justo, es lo suficiente para soportar y decir: pase lo que pase, yo voy a pelear la buena batalla de la fe y voy a permanecer fiel hasta el fin para recibir los regalos y el galardón que Dios tiene para mi vida. Yo le pido por favor que nos pongamos de pie y elevemos una oración al Señor. Este capítulo en lo personal me ha confrontado mucho. Y a veces uno ve estos hechos, esto que sucederá en los últimos tiempos un tanto lejano. Pero como dice el Señor, cuidado, vengo como un ladrón en la noche, mi venida está pronta.